Yo soy, no tengáis miedo. Es un artículo de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 260, de la revista, En la calle recta. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez? Ese miedo voraz que se hace sentir por un escalofrío que recorre el cuerpo desde la coronilla hasta la planta de los pies. Un miedo que te deja petrificado. Que luego avergüenza y te hace pensar en la poca cosa que tú eres. Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan dan cuenta de un episodio tormentoso en el lago de Genesaret tras la maravillosa experiencia del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos de Jesús llegaron al clímax del terror cuando en mitad de la noche vieron acercarse a su barca lo que pensaron era un fantasma. El contexto de todos nuestros miedos. Vivimos en un mundo inseguro. Nadie puede prometerse a sí mismo y mucho menos decretar para otro un mañana feliz mientras vivamos la presente existencia. Los discípulos de Jesús se embarcaron tan tranquilos en un bello atardecer después de haber pasado un día glorioso con el Señor en el que ellos mismos habían sido usados como instrumentos de su gracia, alimentando a las hambrientas muchedumbres que les seguían, cuando les sobrevino el susto de su vida. Como fue su caso, todos estamos expuestos a pasar de la seguridad más apacible y gozosa a la angustia sofocante y dolorosa en menos de un minuto. Un accidente inesperado, la noticia de una enfermedad terminal, la amenaza que nos extiende un cruel enemigo, quiebra económica. Si somos sinceros, hemos de reconocer que la amenaza mayor que sin duda subyuga al hombre es la muerte. La muerte es un poder extraño al hombre. El hombre existe animado por la vida. La vida es el contexto donde éste se realiza y deviene. La muerte pervierte el marco natural y la propia existencia del ser humano creado para vivir y no para morir. Pero la muerte arroja una sombra aún mayor que el mero cese de la vida en la tierra. La muerte muestra su aguijón inyectando en la conciencia humana la expectativa y el convencimiento de un juicio sumarísimo postrero, al que se deberán presentar todos los hombres. En fin, son incontables las circunstancias que pueden sobrevenirnos en cualquier momento y que darían un vuelco completo a nuestra vida llenándonos de terror. No obstante, no vivimos en un mundo ciego gobernado por el fatalismo. Dios está al mando. En la historia que nos ocupa fue el Señor mismo quien embarcó a sus discípulos y les ordenó cruzar el lago aquella noche. ¿Acaso no sabía él a dónde los enviaba? ¿No se quedó allí solo y subió a la montaña a orar, sin duda por ellos? ¿No los vio luchar contra los elementos y acudió en su momento a socorrerles? Mientras pasamos por pruebas y tribulaciones no hemos de perder de vista, como cristianos, que todo lo que nos pasa aquí está preparado por Dios y trae bien a nuestras almas. El origen de todos nuestros miedos. A pesar de la fe en la providencia divina, los cristianos no podemos negar que el miedo sigue resultando una experiencia real en nuestras vidas. Aquellos curtidos pescadores habituados a bregar con las olas del mar se iban a enfrentar a un terror desconocido. ¿Quién ha visto jamás a un hombre caminar sobre las aguas en medio de una tormenta marítima y acercarse poco a poco al barco en que navega? Por supuesto, ningún mortal posee tal capacidad, por lo que no podía tratarse de otra cosa que de un fantasma. Algún espíritu que viene a enfrentarse con ellos. ¿Y quién puede hacer frente a semejante enemigo? Así fue como aquellos hombres de poca fe cayeron en el mayor de los espantos. No hicieron más que reflejar la fragilidad de la naturaleza caída del hombre. Hubo un tiempo en que el hombre no conocía el miedo, ponía nombre a los leones y hablaba con las serpientes. Caminaba desnudo por doquier y no se avergonzaba. Pero eso un día cambió. La criatura desobedeció a su creador y el miedo lo capturó. Se oyó la voz de Dios inquiriendo al hombre ¿dónde estás tú? Y la triste respuesta no fue otra que, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquel primer hombre perdió su relación de comunión con Dios y desde entonces le acometieron todos los temores a él y su descendencia. El mayor de todos el de encontrarse desnudo ante Dios. Desde la caída en el pecado todos los seres humanos procuramos presentarnos delante de Dios cubiertos con alguna capa de religión o buenas obras para no sentirnos avergonzados en su presencia. Por supuesto, el miedo a enfrentarnos un día cara a cara con él y dar cuenta de nuestra desobediencia es el mayor de todos los miedos. El salvador de todos nuestros miedos. Como decía, el miedo nos acompañará siempre en esta existencia, pero alguien ha venido para traer paz a nuestras vidas en medio de los temores. Alguien ha venido a socorrernos. Aquella noche oscura y tenebrosa los discípulos iban a conocer un aspecto de la naturaleza divina del que se llama a sí mismo, el Yo Soy. Todavía aterrados en medio de la oscuridad y la tormenta, frente a aquella aparición inesperada escuchan la voz del Señor. Yo soy, no tengáis miedo. Al instante todo cambió.
La fe de los discípulos se fortaleció a tal punto que Pedro, uno de ellos, caminó un trecho también sobre las aguas para abrazarse a su Señor. Con Jesús en la barca cesó la tormenta y llegaron inmediatamente a su destino. Una vez siendo niño me perdí en un bosque. Estaba pasando el verano en un pueblecito de la montaña con unos familiares. Una tarde, al volver de una excursión con mi tía y mis primos se nos hizo de noche mientras cruzábamos un pequeño bosque cercano a casa. La oscuridad fue tal que ya no podíamos identificar el camino de regreso. Siendo yo un niño valiente quise guiarlos a todos, pero para mi confusión apenas pude dar 2 pasos y empezar a temblar en medio de la terrible oscuridad. Un pensamiento recorrió mi mente como un rayo y me atravesó el alma. Estaba perdido. Allí nos quedamos todos quietos y sin poder hacer nada. Yo poseía todas mis capacidades intactas, pero no podía socorrerme a mí mismo. Finalmente una luz se fue acercando para nuestro mayor estupor, pero resultó ser mi tío Ramón que había salido en nuestra busca al ver nuestra tardanza. Así es como el Señor viene a rescatarnos. Cuando estamos completamente perdidos, cuando no podemos salvarnos a nosotros mismos, el Señor deja su lugar en el cielo, se encarna, vive una vida justa y paga por nuestros pecados en la cruz del Calvario para rescatarnos del infierno y la muerte tan temida, restaurando así la relación de comunión perdida en el Edén. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Por muchas cosas que hagas, cuando estás perdido estás perdido. Por muchas obras que procuremos para cubrir nuestro pecado, aparecemos desnudos delante de la presencia del Altísimo. A no ser que la justicia de Cristo nos revista. Esa justicia nos es presentada en el Evangelio para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda mas tenga vida eterna. El final de todos nuestros miedos. Sí. Llegará un día en que nunca más tendremos miedo. Un día en el que todos aquellos que hemos creído en Cristo como único Señor y suficiente Salvador estaremos en los cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Allí no habrá más temor, ni lágrimas, ni muerte. Cómo me gusta leer Apocalipsis capítulos 21 y 22. ¿Los has leído tú? No dejes de hacerlo y disfruta por adelantado de lo que será el final de todos tus miedos.